Sirio. Capítulo 12. Sirio Granjero. Elizabeth y Plaxi descubrieron a la mañana siguiente que el perro y el hombre ya habían vuelto. El lamentable estado de Sirio abatido y silencioso, la pelambre sucia y opaca, el cuerpo muy delgado las sorprendió. Plaxi, que acababa de pasar un feliz y atareado año en Cambridge, había decidido aprovechar sus vacaciones, y corregir los errores de sus relaciones con Sirio. Ella misma lo lavó y lo cepilló cuidadosamente. Le quitó una espina de una pata y le curó la herida de otra. Sirio se entregó sin reservas a las firmes y suaves manos de su amiga, y aquel olor que era, para él, la característica más notable de Plaxi. La joven le pidió que le hablara de la vida en Cumberland, y el perro le contó todo menos lo principal. Era fácil advertir que Sirio ocultaba algo, de modo que Plaxi insistió, sospechando además que él no deseaba callar. En verdad, Sirio ansiaba confesárselo todo. El recuerdo del crimen lo atormentaba constantemente. Había cometido un asesinato. No podía cerrar los ojos. Era inútil disculparse diciendo que había matado a Thwaites en defensa propia. Le había apretado el cuello más tiempo del necesario. No, se trataba de un crimen, y era muy probable que tarde o temprano descubrieran la treta de Thomas. De cualquier modo, el asesinato pendería sobre él para siempre, no solo como la amenaza de un castigo, sino también como un mortal remordimiento. Había destruido una criatura, biológicamente distinta, sí, pero hermana en el espíritu. Sirio anhelaba la simpatía de Plaxi, pero temía su horror. Y Thomas, además, le había pedido que no se lo contara a nadie. Durante aquellas vacaciones, Sirio y Plaxi hablaron mucho de sí mismos, y de sus amistades, el arte, la música de él sobre todo, filosofía y religión. Hablaron, también, de las experiencias de Sirio con Geoffrey, y la guerra, que aunque era para ambos irreal y nota, no podían dejar de lado. Algunos amigos de Plaxi ya combatían. Pero aunque al principio había mucho que decirse, tarde sobrevinieron largos silencios, cada vez más prolongados y frecuentes. Sirio cavilaba sobre el futuro y Plaxi se hundía en sus recuerdos. La joven sentía otra vez necesidad de compañía humana. De acuerdo con el olfato de Sirio, estaba plenamente madura para el amor de los hombres. Mostraba hacia ella una clara ternura, ya una clara frialdad. A veces, cuando ella lo acariciaba, un abismo parecía abrirse de pronto entre ellos, el abismo demasiado grande que separaba al perro de la mujer. Pero otras veces la madurez sexual de Plaxi se confundía de algún modo con su amor por Sirio, y lo trataba tímidamente, despertando en él sentimientos similares, de tipo cálidamente sexual. Entonces Sirio la acariciaba, si ella se lo permitía, con una nueva ternura. Pero esos momentos eran raros, y terminaban con la atemorizada frialdad de Plaxi. Le parecía a ella, así me lo dijo mucho después, que en aquellos extraños y dulces momentos empezaba a alejarse para siempre de su propia especie. Y embargo, no había en ellos más que inocencia. La música de nuestra vida, le dijo Sirio, una es un tour de variaciones sobre 3 temas. Uno es la diferencia biológica. Especie humana y especie canina. Otro, el amor que ha crecido entre nosotros, a pesar de las diferencias. En verdad se alimenta de ellas. El tercero, el sexo, que a veces nos separa biológicamente, y otras nos une en el amor. Se miraron en silencio. Sirio añadió: hay un cuarto tema en nuestra música, donde se funden quizá los otros 3. Nuestro viaje por el espíritu, un viaje que hacemos juntos, aunque estemos en polos opuestos. Oh, Sirio, dijo Plaxi, te quiero. No estamos en realidad en polos opuestos. Quiero decir en el espíritu. Pero todo es tan extraño y aterrador. ¿Me entiendes, verdad? Tengo que ser realmente humana. Además, los hombres pueden ser para mí algo mucho más importante que para ti las perras. Naturalmente, dijo Sirio. Tú tienes tu vida y yo la mía. A veces nos encontramos, y otras chocamos. Pero siempre, sí, estamos unidos en el espíritu. Se preguntó si a Plaxi le importaría mucho lo de Thwaites, y dedujo que no. Se horrorizaría, por supuesto, pero no mostraría mayor repugnancia.
Desde el día del crimen, advirtió de pronto, había estado condenándose en nombre de Plaxi, y alimentando un amargo resentimiento. Un resentimiento tan profundo que nunca lo había reconocido como tal. Pero comprendía ahora, por algún motivo, que ella no lo condenaría, y el resentimiento se hizo consciente y a la vez desapareció. Avanzadas las vacaciones, Plaxi volvió a sus estudios. Estaba muy atrasada, dijo. Cuando llegó el día de la partida se mostró, como de costumbre, triste y animada al mismo tiempo. En la estación buscó una excusa y se retiró con Sirio a una parte menos concurrida de la platier. En estos últimos días hemos estado otra vez separados, dijo, pero ocurra lo que ocurra no olvidaré que soy la parte humana de Sirio Plaxi. Sirio le tocó la mano con el hocico y respondió. Nos une un tesoro, una luminosa joya común. Durante las vacaciones Sirio se había ocupado de muchas cosas, además de su tesoro. Sobre todo había discutido su futuro con Elizabeth y Thomas, interviniendo a veces Plaxi como crítico desinteresado. Sirio no quería volver al ambiente sutilmente enervante de Cambridge. Era hora, dijo, de vivir una vida independiente. Creía que podría expresarse a sí mismo, al menos por un tiempo, cuidando ovejas. Pero para esto necesitaba un puesto de responsabilidad, y no el de un simple perro ovejero. ¿Qué se le ocurría a Thomas? Al fin se adoptó un plan audaz. Debido a la falta de mano de obra, Pug, algo enfermo, tenía dificultades en la granja. Thomas decidió decirle la verdad, y proponerle que Sirio se uniera a él, ya no como ovejero, sino como socio. O, mejor aún, el laboratorio se asociaría con Pug y contribuiría con un capital. Elizabeth representaría los intereses del laboratorio. Como Sirio era solo un perro no firmaría contratos ni sería dueño de propiedades. Pero sería realmente el verdadero socio de Pug, quien le enseñaría a administrar la granja y a comprar y vender la lana y las ovejas. Otro asunto lateral e importante sería el adiestramiento y venta de superovejeros. Hubo varias prolongadas discusiones con Pug. Estas sirvieron, por lo menos, para que el hombre aprendiera a entender el lenguaje de Sirio, ayudado por Thomas y Elizabeth. El anciano estaba dispuesto a aceptar, pero presentó algunas cautelosas objeciones que fue necesario destruir una a una. La señora Pug no estaba muy convencida. Temía secretamente que el hombre perro fuese obra del mismísimo Satanás. Nunca creyó seriamente en la intervención de Thomas. La hija de Pug, que podía haber participado también en el arreglo, se había casado y vivía ahora en Dolgelly. No pasó mucho tiempo antes que Sirio fuese a vivir a Caerblay. Se dispuso que dormiría comúnmente en Gard, pues podía cubrir en pocos minutos el trayecto que separaba las casas. Pero se le preparó en Caerblay, para algún caso de urgencia, la habitación que había ocupado la hija de la casa. Thomas trasladó a la granja los libros que había reunido Sirio sobre la cría de ovejas, un guante de escribir, y otros materiales. Sirio llevó además las fajas y cestos que le permitían transportar cosas y mantener la boca libre. En los primeros días había necesitado de manos humanas para colocarse los aparatos, pero ahora, con una mayor habilidad manual y un cierre ingenioso, podía ponérselos o quitárselos en pocos segundos. Pug nada podía enseñarle a Sirio sobre el cuidado de las ovejas. El perro tenía mayor experiencia y conocimientos mucho más científicos, y trazó planes para mejorar la calidad de los rebaños y agrandar los campos de pastoreo. Pero ignoraba toda cuestión administrativa. No solo debía estudiar los precios y los problemas de contabilidad, sino también la faz agrícola, pequeña, pero importante. Antes de la guerra, la agricultura había estado allí subordinada a las necesidades de las ovejas. Solo se cultivaba heno, y unos pocos granos. Pero ahora había que dedicar hasta la última hectárea a la producción de alimentos, y Pug había sembrado avena, centeno, y papas. Sirio, por su falta de manos, no podía ayudar mucho en este aspecto, pero estaba dispuesto a entender el trabajo y aprender a dirigirlo. La necesidad de contratar mano de obra humana planteó el problema de las relaciones de Sirio con el mundo exterior.
Thomas, con su fobia a la publicidad, se mostró hostil a que la gente conociera los verdaderos poderes de Sirio, pero indudablemente en aquella nueva vida no sería posible seguir fingiendo. Sin embargo, dijo Thomas, no debía revelarse la verdad sino en forma gradual. De esa manera la gente reaccionaría mejor. Puck, en un principio, mantendría charlas sencillas con Sirio en lugares públicos. Más tarde haría saber que respetaba el juicio del perro en los problemas con las ovejas. De ese modo Sirio sería aceptado poco a poco por los vecinos. Durante algún tiempo Sirio aprendió a adiestrar superovejeros. Los animales de la granja, el viejo igual, y una joven perra, Mi Fanny, se comportaban ya más inteligentemente que cualquier animal normal brillante. El mejor de los superovejeros, Juno, había enfermado de una oscura dolencia cerebral, y Puck se vio obligado a matarlo. Al cabo de un tiempo Sirio le escribió a Thomas que se encontraba preparado para la nueva empresa. Thomas le envió 3 cachorros. Sirio creía que educados por un miembro de su propia especie, pero de inteligencia superior, esos animales llegarían a ser mucho más competentes que Idwal y Mifanui, e incluso que Juno. Abrigaba también la secreta esperanza de que en esta o en futuras camadas, apareciese una criatura de su mismo nivel mental. Aunque era muy poco probable, pues en ese caso Thomas descubriría al animal en sus primeros meses de vida. En realidad, había intentado muchas veces producir otro Sirio, pero sin éxito. En algunos casos había obtenido animales de gran cerebro y alta inteligencia, pero físicamente débiles, que no llegaron a la madurez. Casi todos, sin embargo, habían sido defectuosos mentales, de uno u otro tipo. Parecía que cuando los hemisferios cerebrales superaban ciertas dimensiones, la discrepancia con la organización canina común era excesiva. Incluso en el hombre, donde cuerpo y cerebro se han desarrollado armónicamente a lo largo de millones de años, un cerebro demasiado grande parece afectar todo el sistema, y como una excrescencia morbosa, conduce frecuentemente a desórdenes mentales. En el caso del perro las consecuencias eran aún peores. No solo tuvo que adiestrarse Sirio, sino también Elizabeth. Aunque normalmente ella pasaba más tiempo en Cambridge que en la granja, se convino que ese año viviría unos meses en Cart. Era ahora una mujer de mediana edad, pero robusta, y en la guerra anterior había trabajado en el campo. Al principio Pug no pudo tratarla sino como una visitante, pero al fin se desarrolló entre ellos un tipo de relación que concordaba muy bien con el carácter del granjero. Elizabeth representaba el papel de la criada perezosa y gruñona, y Pug el de amo exigente. Se complacía en criticar el trabajo de la mujer, le echaba en cara su ociosidad, y la amenazaba con denunciarla a Sirio, o el despido, si no le hablaba más cortésmente. Ella, por su parte, exhibía un burlón servilismo y una afectuosa insolencia. La señora Pug tardó mucho tiempo en comprender el verdadero carácter de estas disputas. Su ansiedad aumentaba al advertir que Sirio entrando en el juego intervenía a veces como el perro fiel que defiende a su ama de amenazas y ataques. Un día, mientras la señora Pug trataba ansiosamente de hacer callar a su marido, este se interrumpió y amenazándola con el dedo, le hizo un guiño a Elizabeth y dijo: «Ah, pero no sabes, querida, cómo nos comportamos la señora Trelawney y yo cuando tú no estás. Sí, de veras, parecemos entonces un par de tórtolos». ¿No es así, señora Trelawney? Sirio y Elizabeth trabajaron mucho toda la cuaresma. Thomas iba de cuando en cuando a Gales, para ver cómo marchaban las cosas, y en una ocasión llevó a 2 amigos, hombres de ciencia, para que conociesen a Sirio. Otra vez, como Sirio mostrara mucho interés en mejorar los pastizales del páramo, fue con él a visitar la estación agrícola de Aberystwyth. Sirio regresó animado por audaces ideas, que expuso ante un condescendiente pero cauteloso Puck. En verdad, esta fue la época más feliz en la vida de Sirio. Le parecía que sus poderes supercaninos encontraban al fin aplicación adecuada, y nunca se había sentido tan independiente. El trabajo lo preocupaba a menudo, pues, como verdadero novicio, cometía numerosos errores. Pero era también un trabajo variado, concreto, y, como él decía, espiritualmente sólido. No le quedaba mucho tiempo para especulaciones intelectuales, y menos aún para escribir.
Pero ahora estas tareas no lo atraían tanto. No obstante, se prometió que más tarde, cuando el trabajo le resultara más fácil, retomaría el hilo de sus anteriores actividades musicales y literarias. El único recreo que se concedía entonces era la música. De noche, mientras Elizabeth bostezaba en una poltrona, luego de haber pasado el día al aire libre, Sirio escuchaba los conciertos que transmitían por radio, o ponía algún disco en el fonógrafo. A veces, cuando recorría los páramos con sus jóvenes discípulos, entonaba algunas de sus propias canciones. Las menos humanas afectaban singularmente a los superovejeros. Entre estos debemos mencionar a Mifanui, la inteligente y joven ovejera con algo de perro de caza. Era esbelta como un leopardo, y tenía una pelambre abundante y sedosa. Sirio había decidido abstenerse de relaciones sexuales con subordinados. Además consideraba a Mifanui propiedad de Idwal. Pero este envejecía. Como era un simple superovejero, se hundía inevitablemente en la senilidad con más rapidez que Sirio, en los umbrales de la madurez. Llegó la época de celo. Mifanui rechazó a su antiguo amante y trató por todos los medios de seducir a Sirio. Durante un tiempo este se hizo el desentendido, pero al fin, un día, se puso a jugar con la dulce hechicera subhumana, aunque supercanina. Idwal protestó. Pero Sirio, más pesado, y biológicamente más joven hubiera podido probarle, si fuese necesario, que toda protesta era inútil. Aunque en verdad Idwal sentía tanto respeto y admiración hacia su amo canino, que su protesta no pasó de un gimoteo y un gruñido ocasional. A su debido tiempo Mifanui tuvo 5 cachorros. Por supuesto, eran de cabeza normal, pero la mayoría tenía en la frente la mancha castaña que distinguía a Sirio, y que éste había heredado de su madre. A las pocas semanas fue evidente que les corría sangre alsaciana por las venas. Si Sirio no era el padre, tenía que ser el abuelo. Los rasgos alsacianos que caracterizaban a algunos perros vecinos provenían también de Sirio. Durante un tiempo los granjeros locales abrigaron la esperanza sin estímulo oficial alguno de que si el hombre perro tenía relaciones con sus perras, éstas darían a luz cachorros supercaninos. Pero esta esperanza se frustró una y otra vez, aunque las gotas de sangre alsaciana habían vigorizado útilmente la raza local de ovejeros. Incluso cuando ambos padres eran supercaninos, los hijos nacían normales. En cuanto a Sirio, no mostró interés alguno en su atrasada progenie. Trató a los 3 hijos y las 2 hijas que había tenido con Mifanui como simples cosas. Un representante de cada sexo fue ahogado al nacer. A los otros 3 se los dejó con la madre más tiempo del acostumbrado, hasta que los sentimientos maternos de Mifanui, supercaninos pero subhumanos, se debilitaron. Sirio vendió entonces los 2 hijos y la hija que le quedaban. Entretanto seguían llegando de Cambridge los cachorros supercaninos que Sirio debía adiestrar. La mayoría fue convertida en superovejeros, pero la guerra pareció abrir nuevas posibilidades para los brillantes animales de Thomas. La guerra y sus economías obstaculizaban seriamente el trabajo del laboratorio. Thomas previó que muy pronto la organización se disolvería, o debería dedicarse a algún tipo de investigación bélica. En esos días, la primavera de 1940, la guerra pasó de su fase en broma a su fase violenta. El derrumbe de Holanda, Bélgica y luego Francia, hizo sentir a los británicos que deberían luchar por sus vidas. Para Trelawney la guerra había sido siempre un enorme desatino. Las mentes dedicadas al progreso de la ciencia no podían prestarle atención. Pero al fin debió reconocer que el desatino amenazaba la posibilidad misma de la ciencia. Se hizo entonces 2 preguntas. ¿Hasta qué punto, ante todo, podía ayudar su trabajo a ganar la guerra? Y además, ¿qué tareas útiles podía encarar el laboratorio? Pensó que si producía una cantidad bastante grande de superovejeros, quizá estos pudieran desempeñar algún papel de importancia. El gobierno adiestraba ya a perros normales que actuaban como mensajeros en las zonas de combate, y evidentemente los superovejeros resultarían mucho más útiles. Se dedicó por lo tanto al estudio de la posible producción en masa de esos animales. Le dijo asimismo a Sirio que adiestrara como mensajeros a algunos de sus mejores alumnos.
Al fin Thomas se encontró preparado para exhibir a 3 de sus animales, y luego de mucho importunar consiguió una entrevista. La exhibición fue brillante. Le aseguraron a Thomas que los mensajeros supercaninos serían muy útiles. Thomas esperó luego, impacientemente, varias semanas. Al fin escribió una serie de cartas respetuosas. Le respondieron que su sugestión corría ya por los rieles de costumbre. Pero no ocurrió nada. Todos los funcionarios parecían simpatizar con él, y a veces hasta se mostraban ansiosos por ayudar al gran fisiólogo. Sin embargo, la vasta y venerable institución no reaccionó. Entretanto, todo el laboratorio estaba dedicado a producir eslabones perdidos para la guerra. La tarea más interesante, pero menos útil, de producir criaturas del calibre de Sirio había sido abandonada. Y el sueño más caro de Thomas, el feto humano dotado de un cerebro supernormal, pasó a ser una mera fantasía. Sirio, no menos que Thomas, comprendió la necesidad de ganar la guerra. Si no, lo mejor de la raza tirana se perdería para siempre. Pero vivía en el interior del país, dedicado enteramente a sus nuevas tareas, con las que creía rendir por otra parte un servicio a la nación, o mejor a la humanidad. Además, aunque se sentía identificado en cierto sentido con la gloriosa especie humana, en otro el aprieto en que se encontraban los tiranos no dejaba de complacerlo. Sabía, racionalmente, que su futuro dependía del futuro de Gran Bretaña, pero emocionalmente la lucha era para él algo tan lejano como lo fue más tarde para millones de hindúes la amenaza del Japón. Cuando Plaxi regresó a Gales, el ambiente de Caerblay le pareció un tanto irreal. El éxito y la seguridad de Sirio la impresionaron. Sin embargo, su indiferencia ante los sufrimientos de la raza humana la escandalizó. El loco y desagradable embrollo de la guerra le parecía repugnante, pero sentía, a la vez, la necesidad de colaborar. En Cambridge, donde la guerra obsesionaba a muchos de sus amigos, había mostrado su acostumbrado desapego. Pero en Gales se sorprendió advirtiendo que Sirio vivía en un paraíso de bobos. El perro no entendía que la marea de la invasión alemana podía quitarle en cualquier momento todos sus bienes. Le dijo a Sirio que su propio trabajo, un puesto de maestra que ocuparía al terminar el verano, no le satisfacía enteramente. Debería de haber algo más útil. Estas conversaciones impresionaron a Sirio, pero no aumentaron su escaso entusiasmo. Podía ofrecerse como perro mensajero, pero estaba adiestrando ya a otros animales. En fin, al cuerno con la guerra. Había encontrado, por un tiempo al menos, su lugar en el mundo, y producía lana y alimentos para la especie dominante. Esta se estaba destruyendo a sí misma, sí, pero se lo tenía merecido. No, no era así. Pero, maldición, él no tenía la culpa, no era el guardián de los hombres. Plaxi sentía en ese entonces gran interés por los problemas políticos. Durante un tiempo había estado afiliada al comunismo, pero luego renunció. Aunque son enérgicos y abnegados, dijo, me parecen intolerablemente dogmáticos y parciales. No obstante, seguía aún influida por el marxismo, aunque le costaba encontrar en él un lugar para el espíritu, que desempeñaba un papel cada vez más importante en su vida. El espíritu, decía, debe ser el más elevado de los planos dialécticos, la síntesis suprema. Mientras estuvo en Gart habló mucho con Sirio de la lucha de clases, la igualdad de oportunidades, la dictadura del proletariado, y demás. Aunque el comunismo, insistía, no fuese al fin y al cabo toda la verdad, solo una idea similar podía ganar la guerra y fundar un orden social tolerable. Los cambios sociales revolucionarios siempre habían atraído a Sirio, sobre todo desde los días de Leas Tent. Había aceptado entonces, cordialmente, la idea de la propiedad común de los medios de producción y la necesidad de una planificación social creadora. Pero ahora que era propietario consideraba el asunto desde otro punto de vista. Tu nuevo orden, le dijo a Plaxi, me inquieta un poco. ¿Piensan fusionar todas las granjas en establecimientos colectivos? No me parece prudente. Está bien en la teoría, pero ¿qué harán con las empresas excéntricas como la de Thomas? ¿Y qué diablos harán con criaturas como yo, si puede afirmarse que yo haya existido alguna vez? En fin, la cuestión principal es esta: ¿quién hará la planificación?
Está bien decir que la hará el pueblo, pero Dios nos libre del pueblo. Por otra parte, la planificación no será realmente obra del pueblo, sino de una minoría. Una minoría de demagogos, o patrones. Debería dedicarse a eso la gente más despierta. La gente despierta hace al fin y al cabo todo lo que importa. Los demás no son más que ovejas. Pero la planificación es para el hombre común, replicó Plaxi. Y el hombre común, por lo tanto, tendrá que establecer los objetivos de toda planificación, y fiscalizaría. La gente despierta sirve a la comunidad. Los perros ovejeros sirven a las ovejas. Tonterías. Exclamó Sirio, pamplinas. Los perros sirven a un amo, que usa ovejas y perros. Pero el pueblo, protestó Plaxi, si es libre, es su propio amo. El pueblo todo es el amo. No, no. Gritó Sirio. Lo mismo podría decirse que las ovejas todas son los amos. Yo, por lo menos, reconozco a un solo amo. No a 45 millones de ovejas de 2 patas, o 2000 millones, sino simple y absolutamente el espíritu. ¿Pero quién definirá las exigencias del espíritu? Fue la rápida pregunta de Plaxi, ¿quién será su intérprete? El espíritu mismo, por supuesto, explicó Sirio. El espíritu que obra en la mente de sus fieles, sus perros ovejeros, la gente despierta. Pero Sirio, querido, peligroso y ridículo amado mío, ese camino te lleva directamente al fascismo. Hay un dirigente que sabe, y los demás obedecen. Y un partido de perros ovejeros guarda el orden. Pero en un partido fascista, dijo Sirio, no hay gente despierta. No saben realmente qué es el espíritu. No conocen su aroma, ni su voz. Serán solo, en el mejor de los casos, perros ovejeros que han perdido la razón, o perros ovejeros salvajes. Lobos, en fin, dirigidos por otro lobo. Pero Sirio mío, ¿no comprendes que recibiríamos ese mismo calificativo? ¿Quién juzgará? Sirio tenía preparada ya la respuesta. ¿Quién juzgó entre Cristo y el sumo sacerdote? No el pueblo. El pueblo dijo: crucificadlo. El verdadero juez fue el amo de Cristo, el Espíritu, que hablaba en su interior. Y en el interior del sumo sacerdote, si éste hubiese querido oír. Pero si sirves al Espíritu, no puedes servir a otro amo. El Espíritu exige amor, e inteligencia, y una continua labor creadora. Solo así podrá habitar en cada una de las ovejas, que ya no serán simple ganado ovino, ni miembros de un hermoso arrecife de coral. Ese espíritu, amor, inteligencia, creación es precisamente el espíritu. Acabamos de oír uno de los sermones más profundos y útiles del reverendo Sirio, fue la burlona respuesta de Plaxi. Estaban sentados en un prado, en Gard, y Sirio se lanzó sobre ella, jugueteando. La derribó y fingió querer morderle el cuello. Plaxi, acostumbrada desde la niñez a tales batallas, lo tomó rápidamente por las orejas y tironeó con fuerza. Sirio pidió cuartel a gritos. Se sonrieron, mirándose. Perrita sádica, dijo él. Dulce perra cruel. Plaxi tomó con una mano la mandíbula inferior de Sirio y tironeó con fuerza hacia abajo. Las sierras de marfil se cerraron suavemente sobre la mano. Perro y mujer jugaron así un tiempo hasta que ella lo soltó, agotada. Se secó la mano en la chaqueta, protestando. Viejo baboso. Se quedaron echados sobre la hierba, en silencio. De pronto Plaxi dijo: supongo que te diviertes mucho con mi Fanny, ¿no? Sirio advirtió una leve tensión en la voz de su amiga. Hubo una pausa. Es encantadora, respondió Sirio al fin. Y aunque terriblemente estúpida, tiene, en verdad, los rudimentos de un alma. Plaxi arrancó una brizna de hierba y la mordió mirando los distantes Rinox. Yo también tengo un amante, dijo. Quiere casarse, pero eso me ataría. Acaba de incorporarse a la RAF. Desea que tengamos muchos hijos, y lo antes posible. Pero es demasiado pronto. Soy muy joven aún para entregar mi vida a alguien. Pasó un largo rato y al fin Sirio preguntó: ¿conoce mi existencia? No. ¿Cambiará en algo nuestras relaciones? No me siento cambiada, respondió Plax y enseguida.
Pero quizá no lo quiera bastante. Es para mí, ante todo, un animal humano, así como Mizanui puede ser para ti un animal canino. Aunque me siento realmente su amiga, pero no sé si eso basta para casarse. Sin embargo, tiene que haber casamiento, por los hijos, que necesitarán un padre permanente. Hubo otra pausa prolongada. Sirio miraba a Plaxi inclinando la cabeza, las cejas fruncidas, como un terrier intrigado. Bueno, dijo al fin, cásate con él y ten tu camada, si es necesario. Y es necesario, por supuesto. Pero el asunto es más serio que con las perras. Oh, Plaxi. Tú y yo estamos de algún modo casados, y para siempre. ¿Destruirá él eso? ¿Lo admitirá? Plaxi tironeó, nerviosa, de las hierbas, y dijo. Sí, estamos casados en el espíritu. Pero si eso impide que ame plenamente a un hombre, y ser su mujer, y tener hijos, entonces, te odiaré, odiaré tu influencia. Antes que Sirio pudiese responder, ella lo miró a los ojos y continuó. No, no es eso. No podría odiarte. Pero oh, Dios, qué difícil es todo. Plaxi tenía los ojos húmedos. Sirio se estiró para tocarle la mano, pero lo pensó mejor. Al cabo de un rato dijo. Si arruino tu vida, hubiese sido mejor que Tomás no me hubiera hecho. Plaxi le puso una mano en el lomo. Si tú no hubieses sido tú, dijo, entonces yo no hubiera sido yo. Y no existiría tampoco este difícil y encantador nosotros. Sí, a veces te odio, pero también te quiero, mucho más. Incluso cuando te odio, Sein y yo mejor lo sabe con alegría que no soy Plaxi, sino la parte humana de Sirio Plaxi. Pero para eso, replicó Sirio, tienes que ser plenamente Plaxi, y debes vivir tu vida humana. Oh, sí, lo entiendo. Como eres un ser humano, y mujer, y vives en Inglaterra, y eres de la clase media, no puedes contentarte con amantes e hijos ilegítimos. Necesitas un marido. Y quizá tendré que matar a algún descendiente tuyo, murmuró para sus adentros. Pero recordó enseguida a Tuaites asesinado, y la imagen, en su dichosa situación actual, le pareció intolerable. Fue como si de pronto, mientras corría alegremente por la hierba, a la luz del sol, lo hubiese devorado un pantano. Y, por alguna razón, le pareció que solo Plaxi podía sacarlo de allí. En un repentino impulso, se lo contó todo.